Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que nos están conectándose y a todas las comunidades de Live Community. Les doy la bienvenida a esta noche del pastor. En verdad estoy emocionado porque me doy cuenta qué importante es transmitir principios y obviamente no tan solo información, sino yo llamo principios de vida. Aunque estamos viendo la historia del origen del libro más importante de todos los tiempos, sin duda, la Biblia, o el libro sabio como yo le llamo, que es una riqueza enorme, un caudal de sabiduría. Por eso te felicito, en verdad. Date una palmadita y dile, qué bueno que estás tomando la noche del pastor. Bueno, yo soy Hugo Yáñez y para mí es un privilegio el poder conectarme contigo y poder ayudarte a entender un poco más este precioso libro que para nada es un libro religioso, ¿ok? Entendido que la palabra religión viene del latín religare, que es el esfuerzo, es como una liga, ¿verdad? Religar, amar, atar algo y forzar, ¿no es cierto? Por eso es que no tengo nada que ver con llamarle un libro religioso. Bien, hoy vamos a tener un tema. En la clase pasada, acuérdense bien que hablamos del canon, tanto el canon Antiguo Testamento, como se cerró el canon del Nuevo Testamento. Y hablamos que el canon del Nuevo Testamento, que empezó a gestarse de los años 400 al principio de la era cristiana, terminando en el Concilio de Trento en el año 633. ¿Recordarán? Si no, pues yo te invito a que veas la clase pasada y te des cuenta. Bien. Ahí vamos a ver cómo pasan. Ahora estamos viendo un lapso de casi 1000 años. Fíjate bien, casi 1000 años. Interesante, ¿no? Porque cuando empiezas a leer la escritura, y en el libro de Apocalipsis habla del milenio, esos 1000 años que van a ocurrir en el futuro, claro, de bendición. Aquí tenemos 1000 años de oscurantismo. ¿Por qué? Porque cuando se cierra el canon, que se estableció cuáles eran los libros inspirados por Dios y que iban a ser utilizados en las iglesias, obviamente ahí en ese año 600 ya empezaba la iglesia imperial, la iglesia que hoy prevalece en la iglesia católica, con el papado, que se los he comentado, que inicia en los años 590, es cuando inicia el papado. Por eso decir que Pedro fue el primer papa es un error, ¿no? Para no decirlo muy fuerte. Entonces pasan 1000 años y nos encontramos ante una visión de la historia. Y te quiero llevar conmigo para que nos metamos un poquito a la historia, porque tú como cristiano dirías, bueno, ¿y yo para qué quiero saber la historia, no? Y como decía aquel filósofo español, aquel que no ve la historia está condenado a repetirla. O sea, los errores, hay que revisar la historia de las cosas que se han hecho mal para corregirlas en el presente o en el futuro. Entonces vamos a hablar sobre el origen. Seguimos continuamente en el tema del origen de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces ya les comenté que hay 1000 años ahí tremendos, ¿no? Que estamos hablando, que esto nos habla mucho de toda la circunstancia, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, que podamos entenderlo. Y uno de los puntos que quiero comentarles en este tiempo es que cuando hablamos de esos 1000 años, donde la Biblia, ¿qué pasó con la Biblia? La Biblia estaba obviamente en esos rollos, en esos manuscritos, pero no estaba al nivel del pueblo, de la gente común. La gente común no podía leer esto, solamente la gente de muchísimo dinero y principalmente el control de la iglesia clerical o la iglesia, los clérigos, los obispos, eran los únicos que tenían acceso a la Biblia. Imagínate qué tremendo, ¿no? Esto es uno de los puntos que tenemos que ir viendo, cómo Satanás de una forma muy sutil fue ocultando la palabra de Dios. Ahora, hay un suceso que es importante que lo entendamos, cómo se detona esto para el despertar de los 1000 años posteriores. Estamos hablando del año 400, 500, 600, hasta el año 1000,
1453, que sucede un evento increíble, que es la toma o la conquista de Constantinopla, hoy Estambul, ¿sí? Turquía, Estambul, por el Imperio Turco, que invade Estambul o Constantinopla y saca al Imperio Romano, que en aquel entonces ya era, el Imperio Romano ya era extremadamente pequeño, ya muy demeritado, obviamente como todos los imperios, ¿verdad? Que llegan a ser tan poderosos, pero por muchas razones que no va a ser el tema de esta noche del pastor, fue cayendo. Por eso es que en el año 1453 el Imperio Turco conquista Constantinopla. ¿Y qué pasó ahí? Pues ocurrió lo siguiente, que Constantinopla era el centro. Es muy interesante esto. Era el centro del conocimiento, no tan solo intelectual. De hecho, estaban muchísimos de los sabios eruditos que provenían de Grecia, de todas las corrientes, los epicúreos, los estoicos, venían de toda la corriente platónica, aristotélica. Ahí estaban vaciados, ahí había muchísimas bibliotecas, pero también estaban los eruditos judíos y aquellos también que conservaban los manuscritos originales de la Biblia. La mayoría, obviamente, había unos en Roma, otros en Israel, y había habido también una expansión de estos códices y estos pergaminos que tenían, también se habían ido a la parte del norte en Inglaterra. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Esta conquista por los turcos en ese año de 1453 divide a dos movimientos tremendos que ocurren en el mundo conocido en aquel entonces. Uno es el movimiento clásico, ¿sí?, que es un movimiento intelectual, o sea, la salida, porque esos eruditos, al entrar el Imperio Turco, huyeron. O sea, hubo un éxodo hacia Occidente de muchísima gente, y principalmente mucha gente de muchísimo dinero, que obviamente se llevaron todos su acervo intelectual a Europa. Y nace el movimiento intelectual, el primero que nace, da origen al tiempo del Renacimiento, que florece en Italia. Y es un movimiento totalmente humanista. Si tú lees la historia, es el principio del movimiento de la razón, del uso de la razón, de la lógica, hasta todo lo que sucedió a finales de 1700, 1800, ¿sí?, en la época o el siglo de las luces, donde los famosos ateos como Descartes, como Nietzsche y todos ellos, que causaron una serie terrible en el movimiento de la fe de la iglesia cristiana. Ese fue un movimiento. Pero el segundo movimiento de estos eruditos que salieron el éxodo de Constantinopla fue un movimiento espiritual tremendo, donde empezó un despertar por estudiar a fondo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso en el año de 1475, fíjate bien qué importante esto, qué importante, 1453 es cuando cae Constantinopla, pero ya en el año 1475, o sea, unos años después, Gutenberg, que inventa la primera imprenta, imprime el primer libro que fue un bestseller, que fue la Biblia, o fue la Biblia, o básicamente era la Vulgata Latina de San Jerónimo, que es del griego al latín. Bueno, imagínate el impacto que ya había un despertar espiritual para traducir la palabra de Dios, y ahí vamos cómo se empieza a esparcir las traducciones a muchos idiomas desde aquel entonces. Entonces nos damos cuenta cómo en la línea de Dios vienen los 1000 años, que tiene un paralelismo con el milenio, pero también viene una roca que golpea el tiempo de la humanidad. Salen dos movimientos, uno totalmente no es de Dios, el humanista, ¿sí?, del Renacimiento, pero el otro es un despertar espiritual. Y qué interesante lo siguiente que les voy a decir. En el proceso de publicación de la Biblia en lenguas vernáculas, a partir
Del siglo XV, o sea, los 1500 hacia adelante, España es muy importante, de hecho está en la Biblia, España es sefarat. Sufrió un retroceso histórico, aunque el Concilio de Trento no dijo nada al respecto. La Inquisición, que fue un movimiento terrible español, donde era un movimiento de clérigos, pero con una actitud demoníaca, de realmente aquellos que estaban en contra de sus principios eran llevados a la hoguera o eran colgados. Ellos decidieron prohibir en todo el imperio español, ¿sí?, tanto la traducción de la Biblia como que si alguien se encontraba con alguna Biblia, alguna traducción de las que ya había en ese entonces, ahorita voy a mencionar las que había porque no fue la primera, la de Reina Valera, hubo antes traducciones, era llevado a la hoguera. En el año 1559, paradójicamente, el castellano había sido una de las lenguas que primero había contado con la traducción de la Biblia durante la Edad Media. O sea, las Biblias llamadas romanceadas, que ahorita voy a mencionar. Anótelo ahí, por favor, voy a mencionar, hago este comentario como previo a lo que vamos a hablar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esos años? Llega el año de 1534 con los famosos reyes Isabel I de Castilla, o la famosa Isabel la Católica, y Fernando de Aragón. Y estos cuates, esta pareja de reyes, llevaron a cabo una prohibición terrible, absoluta, ante toda traducción, ante toda lectura, ante toda gente que poseyera la Biblia, porque ellos lo consideraban como un ataque a la obra de Dios. O sea, de las cosas que tú no puedes entender. O sea, ¿cómo puedes decir que una persona que tiene la palabra de Dios va a ser un hereje? Pues ellos cerraron todos los caminos de España. O sea, en cada uno de los caminos que llegaban a España, obviamente no había las carreteras, no había los freeways, todo eso, pero cerraron todas las... Ay, perdón, déjame ver si está prendido el micrófono, no voy a decir que no. Cerraron todas las... Espere. Ah, sí, perfecto. Es que déjenme checar, porque a veces hay que checar, si no... Me ha ocurrido que estamos filmando la clase y de repente, no está grabando y eso, bueno. Pero sí está grabando, gracias a Dios, porque tiene que quedar esto. Miren, las clases de la noche del pastor, yo quiero que queden grabadas en nuestra página para que todos los que lleguen, si quieren estudiar el origen de la Biblia, puedan ver todas estas clases y sea una bendición. Bien, entonces cerraron todos los caminos, pusieron grupo de soldados, donde eran revisados minuciosamente todas las gentes que llegaban a España. ¿Por qué? Para que no entrara ninguna versión de las Biblias que ya existían en Europa. Ahorita vamos a revisarlas, esas traducciones antes de la Valera, que ya se habían realizado. ¿Por quién creen? Por españoles que se habían convertido a Cristo, obviamente por la reforma de Martín Lutero en el año de 1517. Bien, ahora, en toda España, la Santa Inquisición, en verdad, llevó una labor terrible, ¿no? De hecho, ahí tiene que ver un poquito con todo el movimiento sefardí, los que fueron expulsados, aquellos judíos que fueron expulsados por estos reyes católicos. Ok, vamos a llegar hasta la Biblia Reina Valera o la Biblia del Oso. Pero antes de esa, porque muchos creen que la Reina Valera, que fue una Biblia que obviamente es una de las Biblias reinas, en verdad, por su sensibilidad, por ese arte que tuvo Casiodoro de reina. De hecho, ahorita que vamos a ver su historia, bueno, yo creo que va a ser la próxima clase, porque yo quiero contarles la historia de cómo se escribió y cómo intervinieron dos hombres. Uno es Casiodoro de Reina y otro es Cipriano de Valera, ¿sí? A veces pensamos que los dos estuvieron ahí juntitos. No, aunque ellos se conocieron en el mismo monasterio, pero voy a explicarles qué fue lo que sucedió. Bien, antes de poder entrar a esta Biblia, la primera traducción
que hubo del latín, del hebreo o lenguas originales al castellano, quiero explicar al castellano medieval. Acuérdense bien, que es el español actual, aunque obviamente si tú lees una de las Biblias originales con el castellano medieval, en verdad, créeme lo que va a estar muy complicado, que vamos a entender tal vez una o dos palabras, pero es difícil. Pero de ahí proviene el español que hoy hablamos. Entonces, la primera Biblia o la primera traducción que encontramos en la historia de la palabra de Dios al español fue la Biblia Alfonsina, en el año 1280 después del Señor. Y esta fue ordenada por el rey Alfonso X, llamado el Sabio. Y él se lo pidió a uno de los traductores, o más bien una escuela que estaba en Toledo, ahí en la ciudad de Toledo, que por cierto es hermosa. No quiero hacer el comentario porque dicen, usted está presumiendo. Bueno, pero yo he estado ahí, es hermoso Toledo. Y fue traducida directamente de la Vulgata latina al castellano medieval. Y es considerada una paráfrasis, por eso lo llaman las Biblias romanceadas, porque es una paráfrasis de la Vulgata latina que tradujo San Jerónimo de Estradón en el año 382, a petición del Papa Dámaso I. Y esto obviamente fue una bendición, porque a pesar de que era una traducción de la Vulgata, pudo llegar a, obviamente, no a todo el mundo, como lo expliqué, porque había la prohibición terrible de ser llevados a la hoguera. La segunda Biblia que viene, más o menos en la cronología, pues en 1280, es la Biblia del Duque de Alba, del año 1430 después del Señor. Y fue una traducción del hebreo al castellano medieval. Qué interesante. Ya en aquel entonces, obviamente, ¿quién tradujo esta Biblia? La tradujo un rabí llamado Moshe Arraquel. Moshe Arraquel. Y es una Biblia impresionante porque es una Biblia que fue promovida. ¿Por quién crees? Por los sefarditas, los judíos sefarditas, pero obviamente fue una traducción muy interesante porque intervinieron las casas reales, bueno, más bien monásticas de aquel entonces. De hecho, esta Biblia del Duque de Alba, hoy, hasta el día de hoy, está albergada en uno de los museos particulares de la Duquesa de Alba, ¿ya? Hace poco creo que falleció esta señora. Hoy creo que su hijo ya le heredó el ducado, pero existe hoy esa Biblia, una Biblia muy interesante porque una traducción del hebreo al castellano medieval. La tercera Biblia es la Biblia de Ferrara. La Biblia de Ferrara, que fue una traducción en el año de 1553. Y esta fue traducida por eruditos judíos españoles, ya exiliados por la persecución de la Santa Inquisición. Judíos españoles que ya tenían una revelación, ¿sí? Y fue publicada, ¿por quién creen? También por un movimiento sefardí de la diáspora, de personas que habían sido expulsados. Y obviamente Ferrara está en Italia, es una comunidad muy próspera en la cual pues habían realmente ido a exiliar este grupo de eruditos españoles, y en verdad fue una tremenda bendición porque ellos, el nombre de ellos, de estos eruditos, uno es Duarte Pinel o John Top Atías y el segundo es Abraham Usque, así, su nombre es Usque, son sus nombres judíos. La historia de estas Biblias, tanto la del Duque de Alba, como la Alfonsina, como la de Ferrara, ¿sí? Hay otra que se llama Juan de Valdés, que es otra de las traducciones del Nuevo Testamento, y hay varias, pero ya muy pequeñas, ya no completas como las que les estoy mencionando, son previas a la hermosa Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, ¿sí? Y noten ustedes que no estoy diciendo Cipriano de Valera, porque la Biblia del Oso no tuvo que ver nada Cipriano de Valera. Ay, pastor, ¿cómo está eso? A ver, cuéntanos. Pues sí, porque Casiodoro de Reina
la escribe, o más bien hace la traducción, en el año de 1569, ¿sí? Y Cipriano de Valera hace una corrección, o más bien hace una revisión de esa Biblia de 1569 y hace una revisión. Y te voy a decir una cosa, Cipriano de Valera era un traductor genial, era un gran intelectual, era de esos gramáticos que conocen la lengua, que saben cuadrar, que saben hacer la redacción, todo eso. No quiere decir que Cásido de Reina no lo tuviera, claro que sí, era también muy bueno, pero Cipriano Valera tenía ese don. Por eso cuando él revisa la Biblia del Oso de Cásido de Reina de 1569, hace una revisión, obviamente autorizado por su amigo Cásido de Reina, y hace una redacción, o sea, corrige muchos detalles, enmarca muy bien, encuadra muchos conceptos y aflora una preciosa obra de arte llamada la Biblia Reina Valera. Esto fue en 1602, o sea, unos cuantos años más, bueno, más o menos 70, 30 como 32 años, 33 años en que Cipriano de Valera hace esto. La Biblia del Oso es la primera traducción de la Biblia al castellano, fíjese, y es realizada en 1539 por Cipriano de Cásido de Reina, a partir, y esto es muy interesante porque yo quiero confesar que yo tenía la idea, y quiero pedir perdón si alguna vez me oyeron decir esto, porque en verdad había estudiado esto, ahora me doy cuenta que no era correcto. Yo siempre pensé que la Reina Valera provenía de la Vulgata latina. Y sí, en una parte, vamos, sí, Cásido de Reina definitivamente tenía la Vulgata, pero no en su totalidad. Su trabajo se basó en los idiomas originales, o sea, en el hebreo, en el arameo y en el griego, porque él tenía fuentes muy interesantes de este tipo de códices. Es muy interesante. Entonces dije, wow, siempre he dicho que la Reina Valera, ¿sí?, proviene de la Vulgata latina. Y no porque la Vulgata sea mala, por supuesto que no. Pero esto enriquece más cuando entendemos que la Reina Valera es una joya. Ahora, es una traducción. Recuerden bien esto, es una traducción de los lenguajes originales o de los códices que hoy actualmente todavía existen. Porque acuérdense bien que nadie puede decir, es que de los originales. Yo he escuchado a muchos maestros de la Biblia decir, es que el original dice esto. No, espérame, los originales ya no existen. O sea, ¿a qué me refiero? Que el original es cuando ya sea Moisés, ya sea David, ya sea Salomón, ya sea Jeremías, Ezequías o Mateo, o tomaron el papel y fueron escribiendo, o el copista le fue dictando, y ese es el original. Pero esos desaparecieron por el tiempo, porque obviamente eran materiales perennes, como el papiro, ¿no? Hasta que llegaron realmente a hacerlos en piel, en hojas de piel, ¿sí?, que llamaron libros, exactamente como son ahora nuestras Biblias, ¿no? Pero antes eran pergaminos en rollos. Esos desaparecieron, pero fíjense la bendición de Dios, que Él preyó pasión por todos aquellos masoretas, aquellos copistas, aquellos escribas que tenían la función de toda su vida de copiar en una forma minuciosa, perfecta, letra por letra, y si se equivocaban tenían que volver a hacer el rollo para que fuera fidedigna la transmisión de la palabra de Dios. Y esto se cumplió en el año 1947, en Qumran, ahí muy cerca del Mar Muerto, ahí las cuevas, se encontraron muchísimas vasijas, y lo he comentado varias veces, vasijas que son los llamados los rollos del Mar Muerto, que son copias de los esenios, que los esenios era una de las divisiones de los sacerdotales, ¿verdad?, que eran celosos de la palabra de Dios, que seguramente todas las guerras que padeció el pueblo de Israel, ellos salieron huyendo y se fueron a esas cuevas
¿sí? Cuando tú vas a Israel, existen las cuevas, ¿sí? Donde ellos guardaron en unas vasijas de barro increíbles, ¿cómo es Dios? ¿No? O sea, la forma, ellos no sabían de química, física, más sin embargo, todo ese calor, ese resguardamiento en las cuevas, la temperatura, hizo que se preservaran esos rollos. Y esos rollos cotejan perfectamente bien. Fíjate bien lo que digo la palabra, perfectamente bien con la palabra de Dios que tenemos nosotros al día de hoy. Esto es algo sobrenatural, impresionantemente sobrenatural. La próxima clase vamos a hablar de la historia, de cómo cómo llegó a hacerse la traducción de la Biblia del oso. Y termino con esto. ¿Por qué la Biblia del oso? Porque Cipriano de Valera, el Casiodoro de Reina, que habían huido, lo voy a platicar en la próxima clase, voy a hacer la historia, porque es muy interesante. Ellos huyen del monasterio, en Sevilla, ahorita voy a mencionar eso. Ellos habían recibido mucha influencia de traducciones que venían desde Ginebra a través de un comportor, un hombre bajito llamado Julianillo, que era increíble, era un hombre apasionado por la palabra, que ocultaba esos manuscritos. ¿En dónde creen? En unas vasijas de vino, donde la parte de abajo, como una parte oculta, ahí metía. Entonces, cuando pasaba por las aduanas que habían puesto la reina Isabela católica, pues no los encontraban. Y entonces llegaron a muchos lugares. Y en este monasterio, ahí en Sevilla, ahí llegó no tan solo las traducciones que había de la palabra, sino llevaban muchos manuscritos o escritos de todos los reformadores que estaban haciendo una obra tremenda en Ginebra, en toda la parte de Alemania y Francia, que se convirtieron estos frailes. Eran 12 frailes, 12 o 11 frailes. La próxima clase les voy a dar todo el detalle de la historia. Y cuando ellos se dan cuenta de que la Inquisición ya estaba atrás de ellos, ellos huyen, salen directamente hacia Ginebra. No se sabe cómo, pero bastantes kilómetros, pero llegan a Ginebra, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera y otros compañeros más. Y es ahí donde él empieza un peregrinar en Europa, haciendo la traducción de esta preciosa Biblia Reina Valera. ¿Y por qué el oso? ¿Por qué la Biblia del oso? Porque su impresor, el impresor, le imprime esto para poder camuflear la portada de la Biblia, para que no la identificaran los inquisidores, porque a pesar de que estaban tal vez en Ginebra, o estaban en Francia, donde podían estar libremente, había agentes enviados por el clero, por España y por el clero católico, para poder ver exactamente qué podían contra estos hombres de Dios. Y por eso hay la imagen de un panal de miel y un oso probando la dulzura de la miel. Y hay un pasaje preciosísimo que está ahí en la escritura, pero la próxima clase lo vamos a disfrutar, porque es una historia en verdad apasionante de cómo salieron estos frailes, cómo se convirtieron. Imagínate, ¿no? Cómo las penurias que pasaron y todo lo que sucedió para tener esta traducción, que fue la primera Biblia traducida totalmente completa, ¿sí? Obviamente de las lenguas originales. Obviamente la Vulgata tuvo su participación, pero quedó una hermosa obra de arte, la Biblia Reina Valera y Casiodoro de Reina. Pues bien, mis queridos alumnos de comunidad, nuestra comunidad y todos los invitados que estén conectados, qué bendición que puedas tú entender que este libro no es una casualidad, no es un accidente, y no es para que lo tengas ahí como que el adorno de tu librero. No, es para comerlo, para leerlo, porque tiene una sustancia poderosísima espiritual a nuestras vidas. Muy bien, pues me despido esta noche. Esperamos que puedas volver a ver este video. Eso es la bendición de YouTube,
Puedes volver a leer, verlo otra vez, hasta que entiendas qué maravilloso es el plan de Dios para hacernos llegar su corazón a nuestras vidas. Pues bien, cuídate mucho, te mando bendiciones y nos vemos la próxima noche del pastor. Bye.